Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Socorro Inés Fiebre Uribe y es un gusto, como siempre, estar compartiendo este espacio digital con ustedes. Actualmente estoy estudiando un doctorado en desarrollo humano. Precisamente la materia que concierne en este momento es interculturalidad y género, bajo la guía del facilitador Juan Romero Figuera. Bien, sin más preámbulos, iniciamos con un tema muy interesante, el cual espero que sea de su agrado. Hablar sobre configuraciones culturales, así como de los procesos sociales, tiene un sentido muy especial, porque como seres humanos estamos marcados por una cultura en común, un estilo de vida, criterios compartidos, costumbres que son enlazados entre sí en el marco de una comunidad. Es por ello que es importante reconocer que existe una interculturalidad y una multiculturalidad. Por ejemplo, la interculturalidad, como lo menciona Walsh en 2010, es el reconocimiento de la diversidad histórica étnico-cultural de un país y que se espera que se atiendan las demandas de los pueblos y se generen políticas de reconocimiento e inclusión constitucional para ellos. Entonces, se debe entender que lo que se busca, la principal necesidad, es que haya un reconocimiento, que haya una atención a las demandas que se están solicitando y que al final de cuentas se resuelvan en tiempo y forma. Por ejemplo, de nada serviría que los pueblos demandaran una necesidad y que el gobierno definitivamente descartara esa petición, porque ¿dónde están quedando los derechos? En cambio, la multiculturalidad es la presencia de múltiples tradiciones culturales cohabitando en una misma sociedad, pero no se sacrifica para nada la respectiva identidad, como lo menciona Banks en 2008. Por ejemplo, si yo me voy a habitar un lugar fuera de mi país, voy a compartir con personas con diferentes culturas, con diferentes hábitos, valores, creencias, y que de cierta manera me van a hacer conocer y me van a hacer crecer en ese aspecto en el que no nada más es lo que yo tengo arraigado. Pero ojo aquí, a pesar de que yo esté compartiendo con diferentes aspectos, no voy a perder mi identidad propia. ¿Por qué? Porque eso, desde la concepción hasta la fecha, es lo que he ido aportando a mi vida día a día. Entonces, en cada uno de los conceptos antes mencionados, se podría decir que hay un factor en común, como lo que es el espíritu humano y las facultades intelectuales, que sin duda alguna juegan un papel muy importante, ya que en cada una de ellas pues existen valores, creencias, ideales, pensamientos y demás. Y que, siendo sinceros, si no existieran estos aspectos ya antes mencionados, con el simple hecho de omitir a lo mejor la aspecto de los valores, ya estaríamos perdidos, porque no seríamos nada sin ellos, no estaríamos bien ubicados, nos faltaría esa dirección. Y como bien se sabe, toda configuración conlleva pues un proceso de construcción y adaptación en las que influyen distintos elementos culturales, como lo que menciona Grimson en 2001. Una de ellas es que las interrelaciones en distintas configuraciones generan una convivencia entre distintas configuraciones y una articulación de múltiples identidades que claramente se remiten a etnicidades, militancias políticas, sectores sociales, educativos, culturales, movimientos estéticos, entre otros aspectos con los cuales se genera un sentido de pertenencia. Es importante que nosotros siempre reconozcamos que hay un sentido de pertenencia en uno,
porque al final de cuentas, si no existiera esto, estaríamos totalmente perdidos. Nosotros necesitamos aferrarnos a un sentido de pertenencia para poder crecer, para poder avanzar en sociedad. Y por ejemplo, ya hablando del ámbito educativo como tal, es sumamente importante que también exista una educación multicultural que contemple la presencia e inclusión de diversos orígenes que se reconocen como un límite de los aspectos curriculares. Reconocer que la escuela es un espacio ideal para generar relaciones interétnicas desde una concepción estética de la cultura. Según Sedano en el 2007, se requieren condiciones mínimas en la sociedad como lo que es el reconocimiento explícito del derecho a la diferencia cultural, que existan relaciones e intercambios entre grupos y que estos permitan un establecimiento de fronteras entre códigos y normas comunes. Porque a pesar de que existen diferentes culturas, siempre va a haber algo en común, que lo que al final de cuentas nos va a ayudar a creer y conocer y sobre todo aprender. Entonces, se debe intervenir con estrategias que estimulen el conocimiento, promoviendo el diálogo y que con esto se erradiquen los prejuicios de origen, raciales, de género, sexuales, de clase, políticos, de apariencia, por ejemplo, si eres de color blanco o negro, entre otros. Porque no me van a dejar mentir, todavía siguen existiendo estos aspectos en los que se sigue dando una situación muy, muy triste, pero también decepcionante, en la que si no eres de tal color no eres aceptado, que si tienes una preferencia sexual muy diferente a la otra persona ya eres rechazado y humillado. Esto ya debería de erradicarse, ya definitivamente no debería existir. Como docentes debemos facilitar y promover los procesos de intercambio, interacción, cooperación entre distintas culturas, ejerciendo pues un trato igualitario. Debemos entender que la educación intercultural no solo corresponde a los centros con presencia étnico-cultural, sino más bien a todas las escuelas, respetando las diferencias de otros, aportando lo mejor de la cultura propia, dando pie al surgimiento de una nueva sociedad en la que predomine la igualdad, tolerancia y generosidad. Como menciona Izquierdo en 2002, si no existe la tolerancia y no existe la generosidad, definitivamente, ¿qué estamos haciendo como seres humanos? Debemos incluir esto día a día para que haya una generación de inclusión. Entonces, concluyendo, es sumamente importante que como maestros, en mi caso, como docente, se aplique el verdadero concepto de educación intercultural, siendo críticos al revisar los planteamientos pedagógicos, estrategias, métodos, con los cuales el resultado sea evidente, que de alguna manera la diversidad cultural realmente sea un concepto enriquecedor del proceso educativo y no solo como un instrumento indicador de diferencias. Juliano en 1993 menciona que muchas veces se deja uno llevar por un indicador, por un aspecto en el que se da uno cuenta de lo que está sucediendo, y a lo mejor en cifras, a lo mejor en una gráfica, se da uno el valor de entender qué es lo que está pasando. Pero esto va más allá de un papel, sino realmente la necesidad de la que como maestros debemos de enfocarnos. También no se debe olvidar el sentido humano, que pues vivencia en el entorno de la enseñanza, enseñando a los estudiantes a pensar críticamente, centrándolos a partir de una formación integral, sin perder el tacto humano. Sabemos que cualquier propuesta educativa
basada en un modelo multicultural o etnocultural no va a funcionar si desde la base educativa no hay esa motivación, no esa conexión, que como seres humanos pues nos identificamos. Debemos impulsar y brindar más oportunidades de manera precisa y consciente. Podemos conocer diferentes leyes, conocer diferentes aspectos, estudiar, pero si no lo aplicamos, si no lo llevamos al ámbito en el que nos desenvolvamos, definitivamente no se va a poder erradicar la discriminación, la violencia, los aspectos humillantes en los que todavía actualmente en 2021 se siguen viviendo. No nos vamos tan lejos. En nuestra sociedad actual estamos faltos de valores, estamos faltos del respeto en el que como seres humanos es definitivamente un aspecto que no debe faltar, porque si nosotros esperamos que haya un respeto, también tenemos que darlos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bien, desde un ámbito familiar, ir incluyendo estos aspectos en las que en la primera infancia se deben de trabajar y posteriormente en los otros niveles, hasta llegar a una conciencia crítica en la que de verdad incluyamos diferentes aspectos que nos hagan creer y nos hagan crecer, que sea una educación integral, no solamente crecer educativamente, sino más bien crecer moralmente como personas. Y bien, sinceramente, como docentes nos falta mucho por recorrer. Es un camino muy largo, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Debemos seguir adelante. Yo me despido de ustedes agradeciendo su atención. De verdad, para mí es un gusto estar con ustedes. No sin antes decirles que nosotros tenemos un deber innato que como docentes debemos seguir. No olvidar que el humanismo debe estar presente en todo lo demás. Les mando un abrazo grande y muchísimas gracias.